Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La guerra contra Irán ha sido escenario de un inédito ataque verbal de Trump contra el Papa que marca un cambio profundo en la histórica relación diplomática de Estados Unidos con uno de los mayores poderes religiosos de la Tierra. Pero el liderazgo mundial del Papa, lejos de remitir o atemorizarse, se ha reposicionado con el cuestionamiento al relato moral de la guerra de Trump. El pontífice la descalifica como injusta y emplaza a los líderes políticos a una definición existencial. ¿Están o no con la paz? A un año de llegar al Vaticano, León XIV emerge como la voz moral más potente del mundo contra la belicosidad del mandatario, que además utiliza su poder y la inteligencia artificial como arma de propaganda política con imágenes ofensivas, en que se presenta como un poder divino o apoyado o respaldado por la divinidad. La posición del Papa supone el mayor límite a su política de fuerza con su advertencia de que un puñado de tiranos está devastando al mundo. Sus palabras han irritado a Trump al punto de desautorizar al Vaticano al decir que León XIV no habría llegado si no fuera por él. Sus críticas generan descontento entre líderes religiosos y fieles de su país, quienes las consideran muestra de arrogancia o falta de sensatez. ¿Qué consecuencias tendrá para Estados Unidos y el mundo este choque? ¿Qué significa que el vicepresidente Vance haya dicho que es un teólogo malogrado? En el fondo de la cuestión, ¿qué hace a una guerra justa o injusta? Lo debatimos hoy aquí y analizamos en blanco y negro. Comenzamos. He's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. So I'm not a fan of Pope Leo. The masters of war pretend not to know that it takes only a moment to destroy. Yet often, a lifetime is often not enough to rebuild. They turn a blind eye to the fact that billions of dollars are spent on killing, on devastation, yet the resources needed for healing, education, and restoration are nowhere to be found. Arrancamos con blanco y negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Estos insertos, estas frases del Papa de Trump que han dado la vuelta al mundo en los últimos días, seguramente usted ya las ha visto, pero ilustra claramente la confrontación, los ataques verbales que el mandatario norteamericano le propinó al Papa y que él respondió y al final diciendo, pero no quiero entrar a un debate con el presidente de Estados Unidos. Pero ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene este choque verbal y de símbolos, si me permite, por las imágenes que difundieron, para la relación diplomática entre la potencia y el Vaticano y cuáles sus principales consecuencias para la paz? De esto vamos a hablar hoy aquí en Blanco y Negro. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Fray Julián Cruzalta, profesor de teología, defensor de derechos humanos, sacerdote y, como siempre, amigo de este programa. Muchas gracias que estés con nosotros. Un placer, como siempre, que nos acompañes. Elio Masferrer, ¿cómo estás, Elio? Elio Masferrer es un especialista en asuntos de la religión, además profesor de la Escuela Nacional de Antropología. Ellos dos aquí en el estudio y nos conectamos también hasta Mazatlán. Me parece que por ahí anda Roberto Blancarte, que es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del CIDE. Muchas gracias por estar también con nosotros, Roberto. Un saludo. Con gusto, nada más que no estoy en el CIDE, estoy en el Colegio de México. No, perdóname, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, ahí se me cuatrapeó a mí.
Pero es casi lo mismo, así que no hay problema. Casi lo mismo, pero no es igual, como dicen por ahí en la canción. A ver, empiezo contigo, Fray Julián. ¿Qué implicaciones de los ataques? Son realmente inéditos, ¿no? No es fácil recordar ataques tan fuertes de un presidente norteamericano a un papa, diciéndole ni soy su fan, ni lo que quiere es que los iraníes tengan armas nucleares, no quiere atacar al crimen. Imágenes que son, pues francamente, casi te diría bochornosas, de pena, vergonzosas, pues sobre todo, no solamente para la humanidad, sino particularmente para los creyentes. ¿Qué implicaciones tiene esto para la relación diplomática entre los dos? Sí, yo creo que Trump no midió las consecuencias de sus palabras, es decir, como trata a muchos políticos, pensó en un político más y no se da cuenta lo que representa en el mundo de la catolicidad el Papa como símbolo de unidad. Uno puede estar en discordancia teológica con muchos temas con el Papa, pero al final es el Papa para la gente católica y lo que representa para tantos millones de personas, incluso para los que votaron por Trump del mundo católico, pues el Papa es el Papa y es un símbolo. Entonces Trump toca símbolos que yo creo que no lo pensó. El Papa estaba calladito, quieto, haciendo su labor de defender la paz. Además no estaba haciendo nada nuevo de lo que han hecho los papas anteriores, hablando de la paz. Y y de la guerra justa, ¿no? Y de la guerra. Aunque o de la injusticia de la guerra que está haciendo con Irán. Claro, este Papa ya había sido fuerte en decir no hay guerras santas, lo único santo es la paz. Porque a veces se confunde guerra justa con guerra santa. No es sinónimo. Una guerra, por muy justa, no es santa nunca. Ahorita nos vamos a meter ese tema que me parece que es el central en esta discusión, pero déjame ver si Helio comparte. ¿Te parece que el tema es que Trump no midió o no pensó las consecuencias de sus palabras, o sí las dijo y por algo las dijo? ¿Qué opinas, Helio? Creo que de alguna manera, con mucha habilidad, el Papa le tiró un par de chascarrillos a Trump. Porque Trump dijo que iba a destruir la civilización persa y los iba a mandar a la edad de piedra. Así es. Y que iba a destruir los recursos eléctricos, etc. Entonces ahí entró el Papa. El Papa le dijo que no se podía destruir una civilización, que no se podía plantear el sufrimiento del pueblo de Irán, etcétera, de esa manera, que eso no era una guerra. Entonces, de alguna forma, quien abrió el fuego, llamémosle, fue el Papa. Y ¿cuál es la razón? Él estaba preparando su viaje a África. Argelia, que es un país de mayoría musulmana. O sea, el Vaticano tiene una estrategia hacia el mundo musulmán de diálogo interreligioso y también, ¿por qué no?, de conversión de los migrantes musulmanes en Europa, que es un mundo católico. Entonces, hay toda una estrategia que viene de Francisco, de diálogo con el Islam, y esa declaración de Trump le puso en bandeja al Papa para cuestionar a Trump sin necesidad de defender a Irán, sino simplemente diciéndole, haz la guerra, yo no te digo que no, pero no de esa manera, eso no es guerra. Lo que estás diciendo es que fue una declaración eminentemente política. Claro. La del Papa. Sí, sí. Me quedo con eso, déjame ir con Roberto. Roberto, ¿cómo entras tú a terciar aquí en esta discusión? ¿Lo pensó o no lo pensó? ¿Fue una discusión política? ¿Se inscribe en las estrategias del Vaticano hacia los musulmanes? ¿Cómo lo ves? Creo que traes cerrado tu micrófono. Ahí estás. La pregunta era si Trump lo había pensado. La pregunta era si Trump lo había pensado o lo había hecho a propósito o no. Y hay dos teorías. Hay quien dice que Trump está loco y que es un arrogante, sociópata, etcétera, etcétera, que no sabe lo que hace y que solo sabe iniciar guerras pero no sabe cómo acabarlas.
Y hay quien dice que es un tipo brillante, inteligente y que hace todo en el fondo, que parece que está haciendo otra cosa, pero que tiene objetivos muy claros. La verdad es que es muy difícil saberlo, porque no podemos saber realmente cuáles son las intenciones personales de Trump. Lo que sí creo es importante saber es que Trump no está solo, que hay un grupo de personas alrededor de él y que ese grupo de personas está convencido de una serie de cosas por las que están empujando, ¿no? Una de ellas es el temor de la invasión de los musulmanes o de otros migrantes que van a acabar con la civilización occidental. Y el Papa, yo creo que, siendo quien es, aprovechó de alguna manera la oportunidad para saltar a la arena y marcar sus puntos de vista, que creo que fueron importantes, sobre todo en el momento en que se requería una repercusión mayor del propio mensaje del Papa, que hasta ahora no había tenido, y que curiosamente Trump le abrió las puertas para que las repercusiones y las repeticiones, digamos, del mensaje del Papa pudieran llegar a muchísima más gente, ¿no? Pero no creo que en ninguno de los dos casos haya sido premeditado, digamos. No, pero no sé si escuchaste lo que decía Helio hace un momento. Decía, de alguna forma el Papa lo provoca cuando entra a la discusión después de que dice que va a acabar con una civilización, y el Papa dice con una civilización no se puede terminar. Y eso, en efecto, fue una de las cosas que parecen haber encendido, que estuvieron los prolegómenos de este choque. ¿Tú crees que estaba buscando o que buscó la oportunidad para hacerlo el Papa así deliberadamente o tampoco? Bueno, es muy difícil saber, digamos, pero yo en lo personal no creo que el Papa ande buscando provocar a nadie, ¿no? Yo creo que el Papa puede aprovechar oportunidades que se le presentan en términos de discusiones globales, de plataformas globales, pero no creo que sea su intención pelearse con Trump o con ningún otro líder importante del mundo. Más bien está estableciendo sus propios puntos de vista, que además son muy conocidos, no solo digamos por él, sino por los propios pontífices, desde que tenemos noción de su doctrina y sus posiciones pastorales, ¿no? Ahora es curioso, pero haya sido como haya sido, esto tiene implicaciones profundas, hasta donde yo alcanzo a ver. Una es, por supuesto, en las relaciones históricas de la potencia, Fray Julián, de Estados Unidos con el Vaticano, que siempre habían sido o se habían conducido dentro de las vías diplomáticas hasta en los momentos difíciles. Pienso, por ejemplo, en la guerra de Irán o de Irak, ¿no?, con Bush, donde tampoco el Papa estuvo de acuerdo y sin embargo no se generó ninguna, o no salió de los canales diplomáticos. ¿Qué consecuencias ves tanto para la relación diplomática con Estados Unidos y el Vaticano como con el propio proceso de paz o para la paz mundial? En el siglo XX, en una situación difícil como fue la cuestión de los misiles, el asunto de Rusia, Cuba, en el siglo XX, pues el Papa Juan XXIII intervino fuertemente. De hecho, después se emite una encíclica importante que se llama Pacem in Terris. Es otro momento de la historia. Creo que no habíamos visto un Papa metido tan fuerte en esta situación de guerra desde el siglo pasado. Desde Juan XXIII. Juan XXIII. Eso fue en los 60 y la crisis de los misiles fue 67, ¿no? 63 por ahí. Exacto. 63 por ahí. Entonces, de ahí no habíamos visto. Ahora yo lo que miro que son como modelos de civilización fuertes. Lo que Trump representa y lo que el Papa en su función representa. Es decir, ¿qué es la política? Son dos modelos de política. El Papa habla del bien común, de un nosotros, y Trump habla de una política como algo privado, algo que no corresponde. Por eso su discurso de acabar en una noche, dice, acabo con una civilización. Es algo como privado de un pueblo, y el Papa en esta noción de bien común, de un nosotros mundial, más allá del mundo católico. Por eso se insiste en este diálogo interreligioso, por eso esta insistencia.
Y el Papa hoy cobra mucha vigencia con los no católicos, porque como que es el primero que públicamente enfrenta ese discurso, como que es guerra de civilizaciones, va más allá de un asunto de una pequeña guerra, como las anteriores. Este es un concepto. ¿Pero es guerra de civilizaciones o guerra de modelos de civilización? De modelos de civilización, ¿no? A esto me refiero, más que de civilizaciones, de modelos. Porque entró en un modelo de la política y el Papa está hablando de otro modelo de política, del bien común, que implica derechos y libertades. Entonces el Papa está en un discurso muy fuerte e incluso para bajarle el tono dice que él ya había escrito estos discursos preparando este viaje desde semanas antes, que coinciden fuertemente, pero no hay coincidencias en esto. El Papa es agustino, es el primer Papa agustino de la historia, y los dice en Argelia, la tierra de Agustín de Hipona, donde Agustín de Hipona tiene mucho que ver con esto, sí, cuando uno lo mira, porque en la Ciudad de Dios, una de las obras principales de Agustín de Hipona, pues habla de modelos de política y de bien común. La ciudad de los hombres no puede estar separada de la ciudad de Dios como este modelo del bien común. El Papa formado en esta doctrina... ¿Y qué es lo que está viendo hoy frente a Trump? Que están separados. Están separados. O sea, está haciendo un reclamo abierto a la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres separadas por el modelo de civilización de Trump, ¿es cierto? Cuando el presidente dice que hay que revisar la teología del Papa, pues se ve que no ha leído la tesis doctoral del Papa. Es un buen teólogo y agustino, porque lo tiene claro. Por eso él reclama en estos dos modelos, como buen agustino, del bien común. Entonces no es un problemita pequeño, es un problema de modelo, de bien común, de política, y por eso es como algunos países y gobernantes, no es solo el asunto religioso, es político eminentemente. Cuando uno habla de modelos de bien común y de política, va más allá de un asunto de pleito entre el mundo católico y el presidente de Estados Unidos, y creo que lo han entendido bien los políticos. La misma primer ministra de Italia, que no es nada de izquierdas ni nada de este tipo, pues reacciona, Canadá, en muchos países. Por eso Trump debe estar pensando sus estrategias, porque le salió mal su misma apoyo interno, su gente religiosa. Hay fractura, están haciéndole muchas marchas internas. Entonces, el Papa se logra colocar en primera línea en un par de días, está en todos los lugares del mundo su mensaje. Oye, en un par de días y viniendo de apenas un año de haber llegado al Vaticano desde un relativo anonimato, por lo menos ante la opinión pública. Sí. ¿Cómo ves? A ver, vuelvo a la pregunta. Si coincides con esta separación, con esta diferencia de civilizaciones, ¿cómo va a ser la relación de la potencia y el Vaticano? Porque es que los agustinos no son damas de caridad. Los agustinos son la congregación, bueno, la orden religiosa católica más política. O sea, son los que tienen lo que dice Fabián, un modelo de Estado. Entonces, lo que el Papa está esperando, con mucha calma, porque mantuvo un perfil muy bajo todo este tiempo, que volviendo a cosas tradicionales, autorizó la misa en latín, o sea, estuvo haciendo su propia construcción. Trump se pone de pechito cuando plantea borrar una civilización. Así, ahí justamente lo que está diciendo es que va a eliminar una construcción del mundo. Y entonces eso le da al Papa para poder hablar desde la fe, pero la fe en política, cuidado, así son los agustinos. Él dice, no se puede plantear borrar una civilización. No, entonces, ahí le corta el enfoque a Trump y simultáneamente pone contra la pared a la derecha cristiana en los Estados Unidos y aísla políticamente a Netanyahu y los sectores ultras de Israel. Que bueno, imagínate, todo eso con una sola declaración, que como si hubiera sido un bisturí. ¿Cómo lo ves, Roberto? ¿Cómo, si estás de acuerdo con este choque o este enfrentamiento, más allá de las personas, de modelos de civilización,
van a ser las relaciones entre el Vaticano y la potencia, porque también tendrán que entenderse, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres no puede estar separada. Bueno, a ver, varias cosas. Primero, quería nada más apuntar que la crisis de los misiles fue en octubre del 62, no fue en 63. De hecho, se le conoce muy bien como la crisis de octubre por esa razón. Claro. Luego, yo creo que si revisamos las relaciones de la Santa Sede con Estados Unidos, son relaciones muy complejas, que no son, digamos, sencillas por diversas razones. Hay que recordar que en Estados Unidos el sentimiento anticatólico fue siempre muy importante, porque Estados Unidos, hasta mediados del siglo XX, se asumía básicamente como un país protestante y no tuvieron relaciones diplomáticas hasta 1984. Cuando yo trabajé en la Embajada de México ante la Santa Sede, una de las cosas que teníamos en común la Embajada de México y la de Estados Unidos y la de Israel, curiosamente, era que todas eran relaciones muy recientes. Hay que recordar que el primer presidente católico en Estados Unidos fue Kennedy, y solo hasta ese momento se planteó precisamente la idea de una religión civil. En fin, hay toda una serie de teorías que comenzaron con eso. Eso no quiere decir que las relaciones hayan sido siempre malas, sino que han sido por parte de la sociedad, curiosamente, con mucha mayor desconfianza. Y eso a pesar de que hay alrededor de un 25% de la población de Estados Unidos que es católica. Estados Unidos es el tercer país con más católicos en el mundo, solo después de Brasil y de México. Y lo digo esto porque es conocido, está, digamos, en libros, el papel que desempeñó Juan Pablo II junto con la CIA para derrocar el régimen soviético en Polonia y después ayudar a que cayera el muro de Berlín y todo el bloque soviético. Y la colaboración de la Santa Sede con la CIA está súper registrada, admitida, se hizo con eso. Entonces, más político que eso es difícil decirlo. Yo no sé, puede ser que hay, digamos, muchas maneras de verlo, pero no sé si los agustinos sean la congregación más política. No creo que sean más políticos que los jesuitas, por ejemplo. Pero en fin, yo creo que la Santa Sede, más allá de las congregaciones, tiene una serie de objetivos propios, que es lo que hay que entender. Y dentro de esos objetivos está la unión entre la política y la fe. Por eso están siempre en contra de los procesos de secularización, que lo que hacen es dividir eso. Entonces yo creo que hay que enmarcar todo lo que está pasando ahora precisamente en ese marco de las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede, que son bastante complejas, mucho más complejas de lo que pasó la semana pasada, digamos. Obviamente, con lo que, digamos, con el gobierno de Trump está jugando a eso. Trump está jugando al anticatolicismo que existe todavía en buena parte de Estados Unidos. Y ese anticatolicismo es uno de los elementos que, digamos, que la extrema derecha antisemita y anticatólica siempre ha jugado. Pues una de las cosas que parece bastante evidente es que este episodio, esta confrontación ha reabierto una discusión muy antigua sobre la relación entre la política y sobre todo la política mundial. Hay algunos ejemplos que acaba de poner, además del actual Roberto, por ejemplo, sobre el caso de la Unión Soviética, el desmoronamiento del mundo socialista y la relación que tiene, pues, con el poder religioso. ¿Quién gana y quién pierde en si me deja decirlo así, en este primer round entre el Papa y Trump? Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en Blanco y Negro, no se vayan. Well, I think that it's important to keep in mind that the Holy Father is not a politician.
what he is doing is fulfilling his sacred mission of sharing the gospel. So I think that we really, I think, have to make sure that we don't make this a personal back and forth, because that's not what the Holy Father's interested in. But he does have a perspective in terms of what's happening in the world today. He wants to make sure that we attend to. And that is, I think, what's motivating him to speak out, especially advocating for peace rather than waging war as the first option. He believes that diplomacy and dialogue is the way forward to have a lasting peace. Ahí tiene una expresión, un ejemplo de expresiones que se han multiplicado en Estados Unidos, esta del arzobispo de Chicago diciendo pues que el Papa no es un político que está abogando solamente por la paz y que esto no debe convertirse en un intercambio personal entre el mandatario norteamericano y el Papa. Pero pues ahí está los reflejos del descontento y de enojo que causó esta confrontación. Fray Julián, ¿qué implicaciones, decía hace un momento Roberto, y me pareció muy interesante, es esta confrontación con el Papa? Trata de congraciarse con esa desconfianza que hay dentro de la sociedad norteamericana hacia el catolicismo. ¿Tú lo crees? ¿Coincides con esa apreciación? Pues en un momento, yo creo que de enfrentamiento de muchas fracciones religiosas radicales. Estamos viviendo algo que parecía para el siglo XXI superado y que vuelve a resurgir estos radicalismos religiosos muy fuertes. Por un lado, que no ha entrado en esta discusión del Trump el Papa, pero Trump quiere llevarla para allá, es decir, el Papa no condena a Irán, etcétera. No, casi dice está solapando criminales sí, o terroristas. Pues no es lo mejor del Islam lo que representa los ayatolas y todo, decir, hay todo este fundamentalismo, esta teocracia islámica de Irán por un lado. Qué bueno que ahorita está quieto ese discurso fundamentalista islámico, pero por otro lado tenemos el discurso del judaísmo sionista muy activo y en esta confrontación también el discurso del cristianismo sionista, que ha sido mucha de la base de apoyo de Trump. Estos cristianos blancos sionistas, y él, con lo que ha hecho estos días, estas últimas semanas, de usar figuras creadas, que se cree un Mesías en este aspecto, un nuevo Moisés, está ahondando a eso, porque en estas miradas, pues acordémonos que como Jesucristo era judío, pues se tiene que apoyar en esta mirada. A ver, pues está muy interesante porque, a ver, lo que estaría haciendo es ahondar en las divisiones religiosas internas de Estados Unidos y el mundo, polarizar y radicalizar a las distintas religiones. Recordemos. ¿Esa es su pretensión política? No lo sé si sea pretensión política, pero se está dando. No sé si esté pensado y llevado a esos límites, pero se está dando. Porque muchos de estos mundos cristianos, sionistas, pues miran que entre más pronto truene esto el mundo, pues viene la segunda venida de Jesucristo, el imperio de 1000 años. Entonces Trump lo miran como un instrumento salvífico y él se está como queriendo aparecer como este instrumento salvífico. Que esto es terrible, esta mirada religiosa, es decir, muy radicalizada. No sé si intencionalmente, pero tiene consecuencias de ese tipo de gente. Intencionalmente o ve la ola y se sube. Pero bueno, las imágenes que transmitió hechas por inteligencia artificial como propaganda política, van en el sentido que dice Fray Julián, pero no sé si coincidas con él. Es que un buen político convence a la gente que no es político. ¿Sí? Trump se presenta como un empresario que está salvando a los Estados Unidos. El Papa se presenta como un hombre de fe que no es político. Pero tampoco podemos ser creernos el discurso. O sea, definitivamente el Papa, los papas son políticos. Entonces, que son hombres de fe, etcétera. Creo que hay una cosa. El Vaticano es el único estado al que Trump no le puede aplicar aranceles. Porque es el único estado que no negocia con comercio. No tiene ningún comercio. Entonces debemos entender que el Papa es un emergente, un portavoz. Él es un ciudadano americano
muy inteligente, que pudo llegar a ser superior general de los agustinos, no cualquiera, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que conoce muy bien la cultura norteamericana. Entonces, él se pone como emergente social, portavoz de millones de católicos, de seres humanos, aunque no sean católicos, que están preocupadísimos por los desatinos de Trump. Entonces, esa es la habilidad del Papa, ser el portavoz, ser la voz de los que no tienen voz o de los jefes de Estado que están muertos de miedo que Trump le ponga aranceles, le aumente los aranceles, etc. Entonces, él se coloca como portavoz de todo esto y lo hace con una gran habilidad, porque entonces, cuando lo quieren atacar, él dice, no, yo no soy político, no me doy cuenta bien, pero no se puede seguir la guerra, no se puede tener las manos con sangre, no se puede... Entonces, es un proyecto político. Absolutamente, está incluso emplazando definiciones entre los líderes mundiales. No sé cómo lo veas tú, Roberto. Dos cosas. Una, el emplazamiento a los líderes diciéndole están o no con la paz o están a favor de la guerra. Y la otra, una idea que está sobre la mesa, la acabas de escuchar, que me parece pues muy, muy preocupante, y es esta de el discurso político radicalizando los distintos grupos religiosos o ahondando en las diferencias y en la polarización. Sí, bueno, dos cosas. Siguiendo un poco lo que dice el doctor Masferrer, con lo que estoy yo de acuerdo, me parece que, a ver, un papa tiene que ser al mismo tiempo un pastor religioso y un político al frente de un GATT que tiene relaciones internacionales, que tiene relaciones con prácticamente todo el mundo. Y vuelvo precisamente un poco a mi experiencia cuando trabajé en la embajada. Nosotros, ¿qué cosa teníamos? ¿Qué había en la relación? Y la relación, en efecto, no era una relación económica, no había intercambio comercial, no había intercambio de ningún tipo, probablemente un poquito de intercambio cultural, pero básicamente lo que había era intercambio, digamos, de posturas políticas esencialmente. Posturas, digamos, que lo que hace la Santa Sede es esencialmente política, pero lo hace a partir del Evangelio, es decir, a partir de lo que cree. Y en ese sentido, digamos, como ellos mismos lo dicen, no pueden distinguir entre la fe y la política, porque obviamente una se desprende de la otra. Ahora, la radicalización de los discursos no es nueva. Mi tesis de licenciatura hace casi 50 años fue sobre Afganistán, y una de las cosas que me dediqué a leer es todo lo que estaba escrito en lengua cristiana de Khomeini. Y Khomeini, desde 1979, que llega al poder en Irán, establece un discurso antioccidental en donde el Islam no es solamente una religión, sino precisamente, como ya se mencionó aquí, una civilización, y que la civilización islámica tenía que enfrentarse al mundo occidental. De alguna manera, digamos, lo que vemos en el caso de Estados Unidos ahora es parecido, es una reacción construida desde la extrema derecha para enfrentar con elementos religiosos, entrecomillados, digamos, a posturas que son igualmente fundamentalistas. En el caso, obviamente, del cristianismo fundamentalista, que tampoco es nuevo, el fundamentalismo tiene muchísimas décadas de existir y comenzó precisamente también en Estados Unidos, tiene bases que están enraizadas en la población. Yo no creo en lo particular que Trump sea un creyente convencido de que el cristianismo tiene que apoyar a la política del mundo occidental, pero sí se monta sobre toda esa construcción que él conoce bien de los que lo rodean y que están empujando hacia una visión fundamentalista también, por supuesto,
en donde anteponen su discurso igualmente, digamos, condenatorio de las otras civilizaciones, y trata de establecer eso. Ahora, se dijo que el Papa León XIV está queriendo establecer una alianza con los musulmanes, y en efecto no es el primero en querer hacerlo, a partir de ciertas posturas. Por ejemplo, cuando en 1994 y en 1995 se hicieron la Conferencia de la Mujer, las conferencias de población, ahí hubo alianzas de la Santa Sede con los países islámicos para detener las reformas en favor de derechos sexuales y reproductivos. Y por otro lado, desde Juan Pablo II, no sé si recuerdan aquella reunión en Asís. En Asís hubo una primera reunión de distintos líderes religiosos, entonces estaba buscando precisamente hacer un tipo de alianzas que fueran precisamente más allá de las divisiones estrictamente civilizacionales, por decir así. Pues nos vamos a ir un corte, el último corte, vamos rápido a él, y regresando para cerrar, ¿qué está ganando el Papa? ¿Qué está ganando Trump? ¿Qué está perdiendo uno? ¿Qué está perdiendo el otro en este choque que se ha escenificado en el calor de la guerra contra Irán? Estamos en blanco y negro, volvemos, no se vayan. Estamos de regreso en blanco y negro, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del choque entre el presidente Trump y el Papa en el marco de la guerra de Irán, declaraciones, ataques muy fuertes, ataques verbales y también simbólicos. ¿Qué gana uno? ¿Qué gana el otro? ¿Qué pierde uno? ¿Qué pierde el otro? Y voy hacia el final, Fray Julián. ¿Qué gana y qué pierde Trump y el Papa? ¿O qué gana cada uno con esto? Pues el Papa gana un posicionamiento como líder de opinión mundial desde sus posturas del Evangelio. Es decir, no ha dicho muchas cosas nuevas, muchos papas lo han dicho, pero las posturas de aprovechar el momento, había estado bastante quietecito en este aspecto, políticamente hablando, internacionalmente. Entonces en pocos días logra posesionarse con su discurso. Entonces espero que este discurso continúe por el bien común, no solo en búsqueda de privilegios para la jerarquía eclesiástica en estas negociaciones, sino por las grandes mayorías en este aspecto, que conserve este liderazgo más allá del mundo católico, por los excluidos, las minorías, y siga procurando la paz. Lo espero de corazón, no sé si va a ser real este aspecto, pero logra un posicionamiento fuerte. Por otro lado, pues en esta crisis de civilizaciones, de mentalidades, de bien común, espero que el mundo despierte, y más allá del miedo, porque el miedo paraliza, no hace pensar bien, más que el miedo a Trump en este aspecto. Las civilizaciones tienen mucho tiempo existiendo. Irán no es cualquier cosa, es Persia, que va más allá del Islam. O sea, Irán ya era Irán antes del Islam en este aspecto, y a veces confundir a Irán con un país árabe es gravísimo, esta confusión. Tiene otra lengua, tiene otra configuración. Poder dialogar con esta gente, tampoco son el demonio, ni son los únicos fundamentalistas, porque esta idea de construcción mental que tenemos, Irán terrorista, Irán fundamentalista, pues a veces los fundamentalismos cristianos son más terroristas y han hecho más daño a la humanidad. Helio, ¿qué gana y qué pierde uno y otro? En definitiva, el Papa gana por todos los costados. Se posiciona frente al diálogo interreligioso. Se posiciona frente al diálogo con China, con los países del socialismo asiático, Vietnam, que son espacios, Corea, que son espacios donde está creciendo el catolicismo, donde hay vocaciones católicas, África y Asia. En Europa, América Latina, Estados Unidos, no funciona. Entonces, el Papa está abriendo la frontera para allá y simultáneamente expresa la sensación de los europeos que están hartos de Trump, que le pone aranceles, los insulta,
basurea a los daneses con lo de Groenlandia, o sea, y además posiciona a la Iglesia Católica y a la tendencia que fundó Francisco dentro de la Iglesia Católica norteamericana, porque de los 300 obispos americanos, 200 apoyaron a Trump y se oponen al Papa. Entonces ahora él les dice, fíjate, ustedes están equivocados, miren este gorila, ¿sí? Nos está quemando, ¿sí? Con nuestra propia feligresía y ustedes disciplínense. Entonces el Papa gana por todos los costados. Hoy en día, que hable mal de ti Trump es ganancia, es promoción. O sea, entonces, como siempre, la Iglesia Católica es muy hábil, menos en México, pero en otras partes es muy hábil y sabe cómo posicionarse. En definitiva, Trump lo único que hace es aislarse porque, cuidado, el 60% de los católicos votó por Trump. Hoy, el 80% de los católicos hispanos están contra Trump. El 60% de los católicos blancos están contra Trump. Trump va a perder las intermedias si no hace algo inteligente. Y hasta ahora no tiene nada inteligente. Bueno, y tampoco tiene demasiado tiempo. Y voy contigo, Roberto, que se nos va el tiempo volando. ¿Qué gana y qué pierde Trump y el Papa en este debate, en esta discusión, en este choque? Yo creo que para responder esa pregunta hay que entender dos cosas que ya de alguna manera adelantaron mis colegas y amigos, el doctor Masferrer y Fray Julián Cruzalta. Yo creo que, por un lado, lo que hay que entender es cuál es, no la estrategia específica de León XIV, sino la estrategia general que tiene, y no desde ahora, la Santa Sede. Y en efecto, por ejemplo, uno de los intereses primordiales de la Santa Sede tiene que ver con los lugares santos y tiene que ver con Medio Oriente, en donde la presencia cristiana ha disminuido sensiblemente. Y obviamente mejorar las relaciones con los países musulmanes, árabes o persas o cualquier otro, de cualquier otro tipo, es importante para ellos. Y por otro lado, yo creo, como también han dicho mis colegas, que es muy probable que Trump esté perdiendo la partida y cada vez está actuando con mayor desesperación. Sin embargo, hay que recordar que antes de ganar la primera elección, en un programa en televisión dijo que él podía matar a alguien en la Quinta Avenida y que no iba a pasar nada. Y aún así ganó la elección y luego volvió a ganarla 4 años después. Es decir, que ahí lo que hay que entender es no nada más a Trump, sino los sentimientos y la manera de pensar de buena parte de la sociedad norteamericana. Y ahí yo no estaría tan seguro, es decir, tampoco meto las manos al fuego, por supuesto, por ningún resultado electoral, pero y es muy probable que en efecto, como ya se dijo, pierda las elecciones intermedias. Sin embargo, hay que entender que Trump está jugando a exacerbar, como buen populista, a exacerbar los ánimos y a convertir al mundo y a su propia sociedad en dos polos, los buenos contra los malos. Y esa estrategia, curiosamente, ha funcionado mucho, no solo en Estados Unidos, sino también en México y en muchos otros lugares. Entonces, habría que ver, digamos, a mediano plazo lo que realmente va a suceder. Pero ciertamente, digamos, viendo las cosas en corto plazo, parecería que el que ha aprovechado más este conflicto ha sido precisamente el Papa León XIV. Oye, Roberto, exacerbar los ánimos de los populistas a veces también se los come a ellos, como acabamos de ver con el caso de Orbán después de 16 años en Hungría. Después de 16 años, sí, ciertamente. El problema es que pueden pasar 16 o 20 o 30 años y los ánimos siguen dando apoyos, y lo podemos seguir viendo desafortunadamente en muchos lugares,
donde vemos que los populismos de izquierda a derecha, al transformar, digamos, la visión de la gente de una manera totalmente polarizada en buenos y malos, logran a veces sus propios objetivos políticos, ¿no? Pues a través de la división. De la división y la radicalización. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te aprecio mucho el esfuerzo que te hayas conectado para entrarle a esta discusión. Roberto Blancarte, profesor investigador del Colmex. Ahora sí, no se me fue, Roberto. Muchas gracias por haber estado. Un placer. Elio, muchas gracias como siempre. Elio Masferrer es profesor de teología y además, en la Escuela Nacional de Antropología y además un experto en religiones. Yo creo que de los de más larga trayectoria en este país. Muchas gracias. Y por supuesto, el Fray Julián Cruzalta, ¿qué decir de él? Bueno, pues profesor ahí sí de teología, defensor de derechos humanos, con una historia larguísima. Muchas gracias a los dos, a los tres, por haber estado con nosotros, pero sobre todo a usted por habernos acompañado hoy aquí en Blanco y Negro. Les recuerdo, nos vemos todos los martes y jueves 10:30 de la noche. Y mientras tanto, pues tenga una muy buena semana, pásenlo bien. Adiós.